Aquí estamos delante de ti una vez más, Señor. Gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por esta noche. Cada amigo, cada hermano, cada familia que se ha acercado esta noche a este lugar. Para nosotros, Señor, es una tremenda oportunidad poder llegar a tu casa para adorarte, para glorificarte, pero también para escuchar tu palabra. Háblanos a través de tu siervo. Háblanos, Señor, y te pido, Señor, que tú seas trayendo esta palabra a nuestra vida necesitada. Háblanos, Jesús amado, en tu nombre, Jesús. Amén. Para mí es una bendición tener al hermano Julián. Bueno, lo conozco hace un tiempo y gracias a Dios porque ha empezado su ministerio como asistente. Amén. Hemos tenido una bonita amistad y con su familia también, y me alegra, amén, tenerlo esta noche con nosotros. Amén. Y vamos a escuchar la palabra del Señor. Amén. Nuestro hermano Julián nos predica la palabra. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Y una alabanza con más vida para el Señor. Gloria al Señor. Somos una iglesia viva, ¿cierto que sí? ¿Cuántos se consideran vivos en este lugar? ¿Cuántos le quieren dar un aplauso fuerte a este Señor Jesucristo? Aleluya. Gracias, Señor Jesucristo. ¿Cómo no agradecerle al que dio todo por nosotros? ¿Cierto que sí? Aquí hay un pueblo muy agradecido, un pueblo vivo. Vamos a abrir la palabra del Señor, dándole gracias primeramente a Dios por la oportunidad que nos da de tenerme en cuenta para este servicio, a las damas Dorcas, a mi pastor y amigo. Él ya saludó, él ya dijo todo. Tenemos una bonita amistad con su familia, de verdad que son de mucha bendición para nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios en Génesis capítulo 1 y el versículo 2. Hoy es fiesta, ¿cierto? Hoy hay fiesta en este lugar. Dice que hoy es culto misionero. Hoy no solamente recordamos los misioneros, oramos por ellos y ofrendamos, sino que qué bueno nosotros también tener ese sentir, ¿cierto que sí? Ese sentir misionero. Vamos a mirar la palabra del Señor. Dice Génesis capítulo 1 y el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pueden estar cómodos, mis hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor Jesucristo. Reitero mi saludo para toda la amada iglesia aquí en El Porvenir. El pastor compartía, somos pastores asistentes aquí en Guarne Central y estamos trabajando en una obra en proyección aquí de Guarne hacia adentro, como hora y algo, yendo hacia Girardota. Les pido que nos lleven en sus oraciones. Qué bueno cuando alguien empieza una obra o cuando uno se da cuenta en obras en proyección, porque no es la visión de un hombre, es la visión de Dios. ¿Cierto que sí? ¿Usted cree que la visión de Dios no es esta? ¿Desde cuándo empezó la iglesia en El Porvenir? Ya hace ratico, 20 años. Y quizás no fue la visión de un hombre. Claro que tiene que haber un instrumento, pero qué bueno darle gracias a Dios siempre por eso, ¿cierto? Porque nos alcanzó a nosotros. Las damas Dorcas me dieron un tema, dice: un legado que trasciende y permanece. Amén. La palabra de Dios, cuando yo estaba meditando un poco en algo que trascendiera, en algo que permaneciera, indiscutiblemente se queda uno con el Espíritu Santo. Amén. ¿Usted está conmigo, hermano? Algo que permanezca para siempre, algo que trascienda por las generaciones, debe ser el Espíritu Santo. Amén. Hablar de un legado es hablar de algo. Normalmente cuando alguien se muere dicen: ay, dejó un hermoso legado, ¿cierto? Ay, como era de bueno. Ay, ojalá los hijos sigan el legado de su padre, el legado de su madre, ¿cierto que sí?
pero casi siempre se dice es cuando la persona fallece. Viene a ser similar como heredar o transmitir, ¿cierto que sí? Como transmitir algo. Y qué bueno en esta hora que nosotros podamos tener como ese conocimiento de por qué tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? Mirar ese objetivo, mirar ese objetivo que nos debe de inquietar a cada uno de nosotros. Y a los que no lo ha inquietado todavía, qué bueno, y tengo la convicción que después de este mensaje va a desearlo como nunca. Va a desear ser lleno del Espíritu Santo como nunca antes había sido lleno. La palabra del Señor Jesús nos empieza diciendo que en el principio dice, y la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y sucedía algo, que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Yo aquí tengo otra versión, y esta versión dice, la tierra no tenía entonces ninguna forma. Y yo no sé si usted se identifica como yo y como esta tierra, porque yo tampoco tenía ninguna forma cuando vivía en el mundo. No teníamos forma, ¿cierto? Estábamos como desordenados y estábamos vacíos. Y sabe que habitaba en nosotros oscuridad, ¿cierto que sí? Pero dice que todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. Así vivíamos nosotros. Pero dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea que cuando nosotros vemos que hay un movimiento, quiere decir que está transmitiendo ¿qué? Vida. Hay una vida, ¿cierto que sí? Uno normalmente cuando ve una persona que fallece, los muertos no se mueven, ¿cierto que sí? El muerto está totalmente muerto, está inerte. Cuando usted ve un animalito muerto, el perrito no se mueve, el animalito no se mueve. Pero allí había una esperanza, y dice que el Espíritu de Dios se movía. O sea que había una esperanza, ¿cierto que sí? Había una esperanza sobre usted y mí, y yo, perdón. Sobre nosotros no se movía nada porque éramos oscuridad, pero había una esperanza porque Dios lo llena todo, ¿cierto que sí? Y esa presencia del Espíritu Santo nos rondaba por un lado y nos rondaba por el otro, brindándonos esa esperanza. Amén. Qué esperanza tan gloriosa. Pero en esta primera parte quiero compartir un poco. Allí en el libro de Éxodo capítulo 13 y el versículo 20 y 21, qué bueno mirar cómo se movía el Espíritu Santo anteriormente y cómo comienza ese movimiento en la naturaleza. Dice la palabra del Señor que ese Espíritu, dice, llegó el día en el que Dios hace algo especial. Y yo sé que Dios va a hacer algo especial hoy con un amigo o con un hermano que quizás necesite ser lleno del Espíritu Santo, porque el Señor ve una necesidad, y el Señor hoy está viendo necesidades. El Señor está viendo la necesidad de que usted y yo seamos misioneros en nuestra casa. El Señor está viendo que hay una necesidad de que nuestro barrio, nuestro vecino, escuche de esta esperanza tan gloriosa que nos compartieron a nosotros unos años atrás. Pero el Señor ve esa necesidad, y el Señor no deposita de su Espíritu sobre el hombre que está necesitado, porque hay algo que interrumpe la comunión de Dios con el hombre, y se llama el pecado. Cuando entró el pecado, cuando entra la desobediencia, hace esa distancia entre Dios y el hombre. Pero no se le olvide, hermano, que cuando el Señor creó al hombre, cuando crea la tierra, cuando crea todo, dice que era bueno en gran manera. Y cuando Dios crea al hombre, Dios se enamora del hombre. ¿Usted cree que Dios se enamoró de usted, hermano? Dios se enamoró de una forma de nosotros, hermanos, que en San Juan lo dice, de tal manera. No alcanzó a encontrar una palabra que dijera, es que así nos ama el Señor. Dios nos ama mucho. Y
y me imagino el escritor, no, es que eso es muy poquito, por eso dice, de tal manera nos amó. Y entonces el Señor busca las formas de tener esa comunión con el hombre, de tener esa intimidad con el hombre, de volver esa comunicación con el hombre. Y llega el Señor, yo me imagino, y llama a la nube, porque Dios crea las nubes, ¿cierto que sí? Él fue el que las creó, ¿cierto? Y yo me imagino al Señor llamando a la nube, nube, venga, necesito hacer algo especial. Y la necesito a usted. Entonces en el versículo 20 y el 21 dice, partiendo de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. Y el versículo 21 dice, el Señor iba delante de ellos, ¿cómo? De día una columna de nube. ¿Para qué? Para guiarlos por el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y dice el versículo 22, no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día y la columna de fuego durante la noche. Y no solamente eso, sino que el Señor hablaba a través de las nubes, le hablaba a Moisés. Y ¿sabe qué pasaba? Algo especial. Y el pueblo también escuchaba eso. ¿Usted se imagina qué podía sentir si en este momentico le dijéramos, nube, ¿usted qué sintió en ese momento cuando el Señor te llamó y te dijo que te necesitaba para una labor especial? ¿Qué sentiste en ese momento? Yo solo me imagino esa nube decir, yo no quería que se oscureciera el día, porque en el día mi Creador estaba en mí. Y mi Creador, mientras yo caminaba con el pueblo, mientras yo guiaba, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y entonces me imagino a la nube decir, no, es que mientras yo caminaba y mi Creador iba hablándole a ese pueblo amado, yo no me cambiaba por nadie, porque es que el Señor estaba haciendo una obra especial y me estaba usando a mí. Y si usted le pregunta a la columna de fuego, venga, ¿y qué era lo más hermoso que usted podía vivir? Yo solo me imagino a esa columna decir, yo no veía la hora de que llegara la noche, porque en la noche el Señor estaba sobre mí. Y caminaba con el pueblo toda la noche, no solamente alumbrando, sino dándoles ese calor. Y era mi Creador el que estaba en mí haciendo esa obra especial. Pero llega el momento también en Éxodo capítulo 3 y el versículo 4, cuando Moisés iba caminando y se encuentra una zarza ardiendo. Y él decía, pero ¿qué es esta gran visión? Esa zarza no se consume. ¿Qué es esto? Y empieza a caminar y lo podemos leer y dice, viendo Jehová el que iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Qué diría esa zarza, hermanos? ¿Usted se imagina qué diría esa zarza? Es que es mi Creador, Él fue el que me creó a mí y me está haciendo cumplir una misión especial. Me está haciendo cumplir una misión, un llamado especial para un hombre especial. ¿Qué diría esa zarza? Yo no quería que Moisés pasara por ahí. Yo quería, imagínense qué diría esa zarza. No, es que en ese momento que yo estaba echando candela, yo estaba con mi Creador ahí. Y yo no quería que ese momento se fuera. Yo no quería que ese momento pasara. Yo quería vivir en ese momento. Y ahora cuando se encuentra Moisés con esa zarza, me imagino la zarza diciendo, es que cuando Moisés nos mira, sale una voz de en medio de mí, pero no era yo, era mi Creador que estaba haciendo eso que Él quería hacer por medio mío. No era yo, es que no soy yo, pastor, no somos nosotros. No somos nosotros. Ahorita venía con mi familia y eso se transmite, un ambiente de tensión. Y uno es como que el Señor va a hablar, pero sin embargo se siente como que un sustico, ¿cierto? ¿Cuántos han pasado por esto?
de predicar, ¿cierto? Y no solamente el que le toca pararse aquí a predicar, sino la esposa también. Ay, amor, vamos a orar, pero ella también así como yo. Y se transmite para los niños y eso es así. Pero cuando nos paramos a este lugar, sabemos que no somos nosotros. Sabemos que es Dios por medio de nosotros haciendo lo que solamente Él puede hacer. Amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Hay otro momento donde la hierba, dice que Dios viste la hierba. En San Mateo el capítulo 6 dice: y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? ¿Usted se imagina qué diría esa hierba, no? Todos los días en la mañana o cuando nace, porque dice que hoy es y mañana deja de ser y mañana es echada al horno. ¿Qué diría esa hierba? Hoy estoy creciendo, pero no por mí. Y no solamente estoy creciendo, mi Creador me está vistiendo. Oiga, qué especialidad la de Dios, ¿cierto que sí? Y el Señor dice: ¿será que Dios no puede hacer eso con ustedes, hombres de poca fe? En el Salmo 19, el capítulo 1 y el 2, el versículo 1 y 2 dice: para el director del coro Salomón, los cielos proclaman la gloria de Dios. Y uno se pregunta, pero ¿cómo hace eso? Y dice: y la expansión anuncia la obra de sus manos. Y no solamente eso, sino que dice: un día transmite que el mensaje, la palabra, a que al otro día, y una noche a otra noche revela que revela sabiduría. O sea que si le podemos preguntar a los cielos, si le podemos preguntar a la expansión, ellos dicen: usted no conoce el Creador como lo conozco yo. Usted no sabe lo que Dios ha hecho por mí, cómo me ha creado, cómo me ha usado, dónde me ha llevado, hasta dónde me ha expandido. Y yo solamente tengo que decir que yo tengo que revelar sabiduría, que yo tengo que transmitir el mensaje. Aleluya. En el libro de Job, el capítulo 12 y el versículo 7 y el versículo 10 dice: y ahora pregunta a las bestias, oiga eso, ahora pregunta a las bestias y que ellas te instruyan, y a las aves de los cielos y que ellas te informen, o hablen a la tierra y que ella te instruya, y que los peces del mar declaren. ¿Quién entre todos ellos no sabe que la mano del Señor ha hecho todo esto? Que en su mano está la vida de todo ser viviente y el aliento de toda carne del hombre. O sea, si usted no sabe eso, vaya pregúntele a los peces del mar, vaya pregúntele a las bestias, que ellos sí saben de quién es su vida y de quién es mi vida. Amigo, ellos saben de quién es tu vida y de quién es mi vida. Aleluya. Cuando Judas se fue para Nínive, tuvo que haber un pez muy grande para poder ir a hacer lo que sucedió, ¿cierto? Conocemos la historia. Pero ese pez gigante no lo hizo porque sí, yo estaba pasando por ahí y vi ese humano y yo me lo tragué. No, él escuchó esa voz de ese creador. Le dijo: Jonás, es necesario. Le dijo a la ballena: ballena, es necesario que pase por tal parte porque van a arrojar un hombre desobediente. Y no solamente necesito que lo mantengas en tu estómago, sino que le voy a dar la dirección donde lo tienes que dejar. Oiga, hermano, la creación nos enseña la obediencia. La creación nos enseña, hermanos, cómo debemos de transmitir este mensaje, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios habla, debemos obedecer, ¿cierto que sí? ¿Quiénes somos nosotros para decirle: Señor, no, ahorita no? Señor, no, yo no le voy a hablar a esa persona, él es muy rebelde. Señor, no, es que él es muy malo, yo no puedo
yo no puedo hablarle a esa persona porque definitivamente me cae mal. Pero cuando Dios le pone en su corazón, ve y háblale. Ay, hermanos, le digo que los cielos de los cielos no lo pudieron contener. Ahora usted y yo, cuando tenemos la oportunidad de conocerle, y no de solo de conocerle, sino entenderle, porque es que Él no es humano. Dios no piensa como pensamos nosotros. A veces la obra de Dios dice, no, pero es que la obra de Dios no se puede entender, porque ¿cómo vamos a entender lógicamente que una persona que haya vivido toda su vida en el alcohol, en la drogadicción, cómo es posible que un día llegue y se pare en este lugar y se ponga a predicar? ¿Cómo es posible eso? Eso no cabe en la lógica humana. Pero ahí es donde nos vamos y decimos, es que de tal manera Dios nos ha amado a usted y a mí, hermanos. Pero viendo esto, quizá dejando un poco al lado a la naturaleza, porque son unos casos, pero hay más casos donde el Señor usa a la naturaleza para transmitir un mensaje, pero es un mensaje de salvación, pero es un mensaje de amor. Y dejándolo a un lado, nosotros nos ponemos a mirar a los profetas y empezamos a ver también a Moisés, a Abraham. Pero llega el Señor y dice, bueno, ya la naturaleza ya ha hecho su parte, pero yo quiero estar más cerquita de ellos. Y empieza a llamar a un hombre y empieza a llamar a otro hombre y dice, yo los llamo, pero yo no puedo habitar en ellos, porque todavía no puedo. Yo los puedo visitar. Oiga, qué bueno cuando a veces uno tiene una visita que le agrada, ¿cierto? Uno quisiera que nunca se fuera. Pero sabe que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era momentáneo en la vida de estos hombres. Era por momentos que el Señor estaba con ellos, siempre estaba con el pueblo, los protegía, los bendecía y estaba allí a su alrededor. Pero yo no quiero al Señor a mi alrededor. Yo quiero vivir esa experiencia que vivió esa nube, porque Dios estaba en la nube. Yo quiero vivir esa experiencia que vivió esa zarza, porque Dios estaba en la zarza. Y dejando a un lado eso, llega el Señor y hace un llamado a Isaías. Lo vamos a tomar desde ahí. Y llega y llama a Isaías y le dice, es que dígale a mi pueblo que yo me voy a hacer presente, que yo ya no voy a estar más desde aquí quizá dirigiéndolo, porque dice, ¿y qué hago yo aquí viendo que mi pueblo es llevado injustamente? Y llega el Señor y dice, no, he aquí yo que hablo estaré presente. O sea, ya no va a ser la nube, ya no va a ser las aves, ya no van a ser esas cosas que he creado. Y el Señor dice, yo me voy a hacer presente. Pero llega una promesa en la que me quiero centrar en este momento. Y dice que en un momento el Señor llama a un hombre llamado Joel. Y cuando llega el Señor y llama a Joel y le dice, Joel, es que tengo un plan. Y qué bueno cuando Dios le comparte a uno ese plan, ¿cierto? ¿Qué sentiría Joel? Yo tengo un plan con este pueblo.
Yo le tengo una muy buena noticia. Le tengo la buena noticia, y es que ya no voy a estar en la nube, tampoco voy a estar en la zarza. Yo tampoco voy a estar quizá en tantos lugares donde me he revelado a ustedes, donde ustedes me han podido percibir y han sentido cosas especiales. Y llega y le dice el Señor a Joel, le dice: Joel, escribe. Y dice: y después de esto, dice, en los postreros días yo voy a derramar de mi espíritu, pero no la voy a derramar sobre la naturaleza. Dice: yo la voy a derramar sobre toda carne. Aleluya. Y dice: y profetizarán, y vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños. Yo me imagino a Joel escribiendo eso y temblando, porque ¿qué es esa grandeza? Que Dios se va a derramar en mí. Y me imagino los lectores de la Biblia, de la ley, de la palabra, todos los días leyendo eso. ¿Cómo, Joel? Ay, ¿cuándo será eso? Anhelando ese postrer día, anhelando ese momento donde Él se derramaría en usted y en mí. En San Lucas, el capítulo 2 y el versículo 8 al 21 nos empieza a hablar del nacimiento de Jesús. Pero dice que en esa misma noche unos pastores estaban cuidando sus ovejas cerca de Belén, y de pronto un ángel de Dios se les apareció, y la gloria de Dios brilló alrededor de ellos. Y dice: los pastores se asustaron mucho, pero el ángel les dijo: no tengan miedo. No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia. La noticia de Joel, esa noticia de Isaías, que venía, que él se iba a manifestar en carne, esa noticia se la estaba dando los ángeles aquí a los pastores, y les decía: les traigo una buena noticia que los dejará muy contentos. Amigo, la buena noticia en esta hora te va a dejar muy contento, porque un día también entramos por esas puertas sin entender, sin comprender nada, pero el Señor nos tocó. Y le digo que no hay nada como eso, amigo, en esta hora. Y dice que los dejará muy contentos. Dice: su Salvador acaba de nacer. Acaba de nacer el Mesías. Acaba de nacer el Señor. Acaba de nacer el Creador. Acaba de nacer el que hizo los cielos y que también hizo la tierra. Y si leemos el texto completo, es algo hermoso, hermanos. En San Juan, el capítulo 1 y el versículo 14 dice que: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero los discípulos, como les decía ahorita, cuando tenemos una buena visita, uno no quisiera que se fuera. Uno quisiera que se quedara. ¿Por qué te tenés que ir? Quédate, amanece hoy, quédate toda esta semana. Enséñame, yo quiero aprender. Y hay ese momento de armonía en ese momento. Pero los discípulos estaban muy contentos con el Señor, pero llega el momento donde el Señor dice: yo sé que ustedes están muy contentos. ¿Cuántos no están contentos con el Señor? ¿Cierto que sí? No nos cambiamos por nada. Pero llega el Señor y les dice: yo me tengo que ir. ¿Qué sentiría usted donde le dijeran: es que el Espíritu Santo se va a ir? Es que usted ya no volverá a sentir lo que siente.
yo creo que sobre nosotros caería un desespero y le dijéramos: Señor, mátame ya, yo me quiero ir ya, yo no quiero vivir aquí. Yo para qué voy a vivir aquí si no tengo su presencia. Imagínense el desespero de los discípulos. Señor, pero es que hemos estado con usted todo este tiempo. Hemos visto cómo los muertos son resucitados. Hemos visto las obras grandes que tú haces. ¿Cómo te vas a ir si cuando teníamos frío tú fuiste nuestro calor? Si cuando teníamos hambre tú fuiste el que nos alimentaste. Si cuando no teníamos esperanza tú llegaste y fuiste nuestra esperanza. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina ese momento de los discípulos? ¿Qué pudieron haber sentido? Como que el corazón como desgajándose, como que yo quiero morirme. Señor, ¿yo por qué no me voy contigo? Yo me quiero ir con usted. Si cuando usted no estaba no había esperanza, amigo, allá afuera no hay esperanza de nada, porque nosotros venimos de allá y allá no hay esperanza. Pero aquí hay uno grande. Aquí está el más grande, que un día nos dio esa esperanza gloriosa. Aleluya. Pero el Señor llega y le dice: no, tranquilo, no se preocupe, porque yo no lo voy a dejar huérfano. Y ellos quizás no entendían. ¿Cómo así? Que no me va a dejar huérfano. Y después de esa palabra de choque que me acabo de dar, ¿cómo así? ¿Cómo va a hacer eso? ¿Y qué hay que hacer? Y el Señor dice: vea, yo voy a enviar el Consolador. En la Reina Valera dice que el Padre enviará el Consolador. ¿Y quién es Jesucristo? El Padre, ¿cierto que sí? El Consolador. Dice: el Espíritu que los va a guiar a toda verdad. El Espíritu de verdad, el que los va a instruir, el que les va a ayudar a tomar decisiones. Oiga, cuando estamos en el mundo tomamos unas decisiones que decimos: uy, claro, si no hay quien nos guíe. ¿Usted cree que el pueblo de Israel, cuando estaba en el desierto donde no estuviera el Señor con ellos, si hubieran muerto rapidito, si hubieran pegado una perdida impresionante? Pero el Espíritu de Dios los guiaba y los instruía. ¿Sabe que hay un legado importante en esta hora que nos debemos de preocupar por dejar? Y a veces el legado, y nos preocupamos y nos enfocamos mucho en dejarle bienes a nuestros hijos, propiedades, carros, empresas. Y quizás lo llevamos a la empresa, a la fábrica, y le decimos: mi hijo, esto se maneja así, él es el director, ella es la que hace las empanadas, él es el que hace. Y le enseñamos el movimiento. Y ellos dicen: listo, papá, cuando usted no esté, tranquilo que yo lo voy a manejar. Y nos gastamos la vida enseñando esto secular, pero se nos olvida lo espiritual. ¿Sabe que hoy los carros están de moda? Hay muchos carros de moda, ¿cierto? Hay muchas marcas que uno dice: último modelo. Pero espere 3, 4 añitos, ese carro va a dejar de ser último modelo, va a dejar de ser el boom del momento. Los apartamentos, usted los ve hoy y usted dice: uy, qué belleza de apartamento. Esperen unos años para que usted vea por lo que usted se está matando, por lo que usted se está desgastando. Por eso el legado que tenemos que dejar nosotros y preocuparnos, hermanos, es de poder dejarles a nuestros hijos el Espíritu Santo. Pero ¿cómo así? O sea que yo puedo sacarme mi espíritu y dárselo a mi hijo. No. Es que cuando yo voy caminando y yo voy tomando una decisión, hace aproximadamente 8 meses, ya casi para el año, íbamos en el carro para un pueblo y el carro se quedó sin gasolina. La aguja del carro se quedó en el piso. Y estaba con los niños y con mi esposa.
Y mientras íbamos en el carro, yo les decía a los niños: presten atención cómo es Dios, porque cuando nosotros nos entregamos a Él, dependemos de Él. Él nos guía, Él nos protege, Él nos bendice. Y caminamos más de 1 hora sin gasolina, y dele y dele y dele, y sin una bomba en ninguna parte. Pero cuando íbamos caminando había algo especial, porque le pusimos volumen al equipo, íbamos adorando a Dios. Y aquí están mis 2 chiquitos que son testigos. Y esa aguja de la gasolina empezaba a subir y empezaba a subir. Y yo le decía: Emma, mira, hijo, mira la gasolina. Y él decía: uy, papi. Yo: papi, es que nosotros no estamos solos. Y si nosotros podemos ver eso que hace Dios aquí terrenal, usted se imagina cuando usted va caminando. Porque dice el Señor que aunque pase por el fuego, no te vas a quemar. Y aunque pases por las aguas, tampoco te van a negar, no te vas a ahogar. Entonces, ¿qué le tengo que transmitir yo a mi hijo? Hijo, confía en Dios. Hijo, estamos completos en Dios. ¿Sabe cuál es la plenitud suya y la plenitud mía? Jesucristo es nuestra plenitud. ¿Sabe que cuando nosotros vamos caminando y quizá pisamos en falso, que voy a seguir derecho, Él pone la mano para que no me caiga? Porque ese es nuestro Dios. Aleluya. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor le dice a los discípulos que se debe ir, que le va a dejar el Espíritu Santo, va a enviar el Consolador, el Señor le dice: vea, a ustedes les conviene. A ustedes les conviene porque yo ya no voy a estar más con ustedes, sino que voy a estar en ustedes. Nube, yo solamente no te formé, yo voy a estar en ti, voy a estar. Y estuvo ese momento en la nube. Pero llega el momento donde el Señor dice: muchachos, yo no voy a estar más con ustedes, pero a ustedes les conviene, porque quizás yo estoy aquí y estamos y nos podemos ver, pero yo ya no voy a estar más con ustedes, voy a estar en ustedes. Así que donde ustedes vayan, yo voy a estar con ustedes. Así que cada paso que ustedes den, yo voy a estar convencido y voy a estar seguro de que usted pueda dar bien ese paso, porque Él es el que nos guía. Pero ¿sabe qué les dice? Solamente les pido una cosa: no se muevan de Jerusalén. Quédense en Jerusalén, quédense allí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Y sabe usted, mi hermano, que Dios obra en la obediencia. Dios obra en la obediencia. Cuando el Señor a usted le dice: quédese, hermano, quédese. Cuando el Señor le dice: solamente mire, hermano, solamente mire. Cuando el Señor le dice: marche, entonces marche. Moisés se asustó cuando vio el mar y dijo: ¿qué voy a hacer? Y el Señor le dice: pero ¿por qué no les dice que marchen? Esto no es tiempo de que se queden. ¿Por qué no les dice que sigan? Y el Señor les dice: quédense allá y espérenme un tantico, no me demoro mucho. Y en Hechos, el capítulo 2, nos empieza a hablar cuando llegó el día de Pentecostés. Hermano, llegó el postrer día. Ese postrer día que habló Joel: en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Llegó ese postrer día. Y sabe que ese postrer día es hoy también. Ese postrer día es hoy también, hermano y amigo que está en este lugar. Porque sabe cómo se encontraban ellos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Usted quiere dejar un buen legado? Viva en el Espíritu. ¿Usted quiere dejar un legado que trascienda? Viva en el Espíritu. ¿Usted quiere dejar un legado que trascienda? Y no solo que trascienda, sino que permanezca. Viva en el Espíritu. Porque cuando usted y yo vivimos en el Espíritu, no estamos viviendo sobre algo, o no estamos apoyándonos sobre algo que ya murió o que ya fue antes, como los legados que dejamos aquí humanamente. Sabe que nosotros vivimos en el Espíritu porque el Espíritu está vivo. Sabe que ese Espíritu cada día nos guía. Sabe que ese Espíritu cada día nos guarda. Yo lo voy a invitar a que esté sobre sus pies. Hubo un momento donde hubieron 3 árboles y esos 3 árboles se pusieron a conversar. Y esos 3 árboles empezaron a decir: yo quiero ser, cuando me corten, yo quiero ser un cajón donde guarden tesoros. Yo quiero ser un cajón donde metan lo más preciado. Y el otro llegó y dijo: yo quiero ser un barco de esos que rompan olas y que atraviesen océanos y que hagan cantidad de cosas. Y el otro dijo: yo quiero que cuando a mí me corten, que cuando la gente me vea a mí, se acuerde del Creador. Y cuando cortan los 3 árboles, al primero le hicieron una caja y lo llenaron de pura paja. Fue lleno de paja. Y al segundo hicieron un barquito chiquito y lo dejaron allí en un ladito, en un lago. Y cogieron el tercero y lo cortaron en unas columnas y lo metieron en una bodega. Y los 3 decían: este no era el fin que yo quería. Yo quería otra cosa. Yo no quería estar en una bodega. Yo no quería hacer un barco chiquito. Yo no quería hacer una cajita donde metieran paja. Yo no quería eso. Pero llega un momento que nace un niño y la madre de ese niño coge esa caja llena de paja y llega y mete su hijo allí. Y cuando el niño está allí metido, ellos dice la caja: ¿por qué hay reyes? ¿Por qué hay gente? ¿Por qué se siente algo especial? Se sienten ángeles. ¿Qué es lo que se siente aquí? ¿Quién es este niño? Y habían metido el Creador, lo más preciado que había venido a este mundo. El Creador estaba en esa caja. El tesoro más grande, Jesucristo, estaba allí. Y el segundo árbol llega y dice: hubo un momento donde yo sentí que un señor se montó, y cuando ese señor se montó venía como muy cansado y se quedó dormido. Pero cuando estábamos caminando un poco, se levanta una tempestad impresionante. Y cuando se levanta esa tempestad, yo sentí que un señor llegó y se paró y aquietó las aguas y le dijo al viento que se quedara quieto, porque ese barco quería ser un barco que transportara reyes, que transportara gente importante. Y cuando él ve eso, él dice: ¿quién es este que aún los vientos y que aún la mar le obedecen? Pero el último tronco llega y dice: yo estaba ya metido en esa bodega. Yo no sé usted con cuál se identifica, hermanos. Y dice: yo estaba ya metido en una bodega, nadie me miraba. ¿Cuántos nos hemos sentido así? Hay momentos donde nadie nos mira, ¿cierto? Hay momentos donde usted tiene potencial, donde usted tiene todo, pero usted está allá en una bodega. Usted está escondido. Pero llegó un momento donde alguien entra a esa bodega y le dice: estos son los troncos que necesitamos. Vamos a llevarlos. Y lo llevan a un monte. Y dice que lo cruzan. Y el tronco dice: y yo sentí que montaron a un señor ahí. Y traspasaron sus manos y traspasaron sus pies.
Y cuando yo sentí eso, había mucho dolor, pero a la vez había una gloria tan impresionante en ese lugar. Y cuando la gente me miraba a mí, se estaba acordando del Creador, porque en ese momento estaba siendo crucificado nuestro Salvador. Yo no sé quién quiere pasar a este lugar, porque si usted se ha sentido así, si usted cree que es una vasija que aún no está llena, si usted cree que es esa vasija que el Señor te ha llenado con el Espíritu Santo, pero el Señor no quiere vasijas solamente llenas. El Señor vino a rebosarte a ti y a rebosarme a mí. El Señor no quiere vasijas a medias. El Señor quiere que usted y yo hoy le digamos: Señor, es verdad que he vivido toda una vida quizá en oscuridad, quizá he vivido en un lugar donde nadie me ve, pero gracias porque tú me viste. Porque gracias porque tú me viste, y no solamente me viste, sino que quieres hacer algo especial en mi vida y quieres derramar de tu Espíritu Santo, porque tienes un propósito. ¿Sabe para qué el Señor lo había llenado? A todos los que estaban allá, dice: y me seréis testigos. No se vayan, quédense ahí. Espere que sean investidos, y cuando sean investidos, entonces me van a ser testigos en todo el porvenir. Entonces ese número que vemos allí se va a multiplicar. Entonces vamos a ver cómo trasciende, porque hubo un momento donde hubieron unos hombres que dijeron: pero ¿quiénes son estos que están trastornando el mundo? Oh, que se levante este pueblo y diga: ¿y en dónde es que estaban estos? ¿Dónde es que se están congregando estos? ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo nos llenamos del Espíritu Santo, algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder cuando su copa y mi copa está rebosando. Algo tiene que suceder cuando usted esté caminando y la persona que está a su lado empiece a hablar en nuevas lenguas, y la persona que estaba enfermo y que usted medio lo rozó, pasó algo, pero no crea que fue usted. Es que Dios quiere hacer algo por medio de usted y de mí, querido amigo. Den ese aplauso fuerte al Señor Jesús. Aleluya. Adore a Dios, fuerte ese aplauso al Señor.